Revelado. El increíble secreto que transformará tus problemas en oportunidades extraordinarias. Alejandro Álvarez se sentía ahogado en su pequeño mundo. A sus 17 años, la presión de las expectativas familiares se convertía en un peso cada vez más insoportable. En su modesto apartamento, su padre, un hombre de campo, trabajaba largas horas para ofrecerles un futuro mejor, mientras su madre se desvivía por cuidar de sus 3 hermanos menores. A pesar de ser un estudiante brillante, la sombra de su apellido parecía seguirlo a todas partes. Álvarez, el soñador, le decían sus compañeros, riéndose de su acento, de su procedencia. Era un recordatorio constante de que, para ellos, no era más que un chico soñador sin futuro un día. Tras un incidente humillante en clase, Alejandro decidió que ya no podía soportar más. Salió del colegio con el alma desgarrada. Era como si, al cerrarse la puerta detrás de él, todas las risas y murmullos se desvanecieran, dejándolo en un abismo de soledad. Fue en ese instante que lo encontró don Manuel, el anciano del barrio, quien con voz temblorosa y sabia le hizo ver que las luchas no debían ser oculta. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para crecer, le dijo con firmeza, y esas palabras comenzaron a vibrar en su interior, pero a pesar de la revelación, la lucha interna de Alejandro crecía. Empezó a descubrir su pasión por la escritura, como si cada palabra que brotaba de su pluma lo acercara un paso más a su auténtico yo. Sin embargo, el miedo lo persiguió. ¿Cómo podría defender su sueño ante su padre, un hombre que solo conocía el valor del dinero y la estabilidad económica? La culpa lo consumía. Dudar de sus aspiraciones parecía traicionar todo lo que su familia había sacrificado por él. Era un ciclo interminable de querer ser escuchado, pero sintiéndose incapaz de alzar la voz. Mientras exploraba nuevas historias y plasmaba en papel sus emociones, cada intento de compartir sus escritos con su familia se convertía en un doloroso recordatorio de su inadecuación. Al principio, su madre ignoró sus relatos, pero un día, al encontrar un cuaderno dejado a la vista, lo leyó. Sus ojos se llenaron de lágrimas al sentir la lucha interna de su hijo reflejada en aquellas páginas. Aunque eso le otorgó un rayo de esperanza, el dilema persistía: seguir el camino de la escritura o conformarse con un futuro que no deseaba. Con cada nuevo día, la presión aumentaba. Alejandro dedicaba sus noches a escribir, a soñar, pero la realidad lo arrastraba hacia la pragmática vida de un trabajo real. Se sentía atrapado en un callejón sin salida, donde cada palabra escrita parecía una traición a su familia. La angustia le carcomía la mente, se sentía con el corazón dividido entre la ambición y la lealtad. Luces y sombras cruzaban su mente. Al llegar el día del concurso literario, su ansiedad se volvió insoportable. ¿Y si su talento no era suficiente? ¿Y si sus palabras caían en el olvido? Su respiración se volvía irregular y un sudor frío recorría su frente. Las dudas le aplastaban el pecho, pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Sin embargo, el eco de aquellas risas de sus compañeros resonaba, burlándose de su sueño. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se intensificó en las horas previas y su mente giraba a 1000 por hora. Justo antes de subir al escenario, se preguntó una vez más si podía hacer frente a sus miedos y liberar su voz. La sala se llenó de murmullos y risas nerviosas, y él se sintió pequeño, como un niño perdido en un mar de adultos. Pero a poco de empezar a hablar, recordó las palabras de don Manuel: cada problema es una oportunidad disfrazada. Y en el silencio expectante, Alejandro se preparó para desafiar no solo a la audiencia, sino también a sí mismo. ¿Acaso sus palabras podrían abrir la puerta a un futuro diferente? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero antes de que pudiera comenzar, una pregunta resonó en su corazón: ¿realmente estaría dispuesto a arriesgarlo todo?
Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire se le llenaba de un nerviosismo electrizante. La mirada de la audiencia se posaba sobre él, cada par de ojos como un epitafio que le recordaba lo que estaba en juego. No podía darse el lujo de fallar. Las palabras de don Manuel resonaban en su cabeza como un mantra. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para crecer. ¿Podría, en medio de esa aflicción, encontrar la fuerza para mostrarse tal como era? Cuando finalmente abrió la boca, su voz tembló, pero no se detuvo. Comenzó a recitar su relato, una historia que tocaba las fibras de su lucha interna, entre mantenerse leal a su familia y seguir su pasión por escribir. A medida que se sumergía en su mundo creativo, la tensión comenzó a disiparse, las letras cobraban vida, llenando el espacio con una energía palpable que no se había permitido experimentar antes. Era un viaje emocional, cada palabra una chispa de verdad revelada mientras hablaba. La audiencia parecía fluir con él. Observando las reacciones de los rostros, Alejandro sintió una oleada de conexión, algo que nunca había experimentado. Algunos parecían conmovidos, otros pensativos. ¿Era posible que su historia resonara en alguien más? Aquella idea lo impulsó aún más, avivando su voz con una pasión renovada. Sin embargo, en la parte trasera de su mente, una luchadora voz crítica susurraba. Esto no es lo que tu familia quiere. Lo que haces es un juego, una ilusión. Ignores, estás decepcionando a tu padre. Esa pequeña chispa de duda comenzó a enredarse con su entrega hasta que, de repente, comprendió que estaba a punto de caer en la trampa del miedo nuevamente. Un giro de pensamientos le recordó su papel en la historia de su familia. Fueron luchadores, cada uno de ellos. Su padre, al igual que él, había tenido sus sueños, incluso si nunca los había expresado. ¿Qué le costaba darles voz? Al finalizar su lectura, una mezcla de silencio y sorpresa recorrió la sala, como si el eco de sus palabras todavía flotara en el aire. Las incertidumbres ganaron fuerza. Había dado un paso audaz, pero el fracaso lo acechaba en la oscuridad. Al bajar del escenario, desorientado y emocionado, fue recibido por su madre, que lo envolvió en un abrazo apretado. La expresión en su rostro era de comprensión, de reconocimiento. «Lo has hecho bien, hijo. Sé que esto es importante para ti», dijo entre lágrimas. En ese momento, Alejandro percibió un destello de esperanza. No tenía que elegir entre sus aspiraciones y su familia, ambos podían coexistir. Movido por esa revelación, decidió que debía compartir más. Comenzó a trabajar en un proyecto donde combinara su talento para la escritura y su deseo de hablar sobre los desarraigos de su realidad, enfocándose en los temas que antes le habían causado tanto dolor. Tal vez, escribir sobre sus luchas podría ser el puente hacia una vida donde su voz fuera apreciada y no ridiculizada. La libertad recién descubierta era electrizante, pero también aterradora. En su búsqueda por poner en palabras sus experiencias, se dio cuenta de que había un mundo entero por explorar. ¿Qué pasaría si las historias que narraba no solo eran suyas, sino que resonaban en otros que también luchaban con su identidad? La duda y la intriga lo embargaron. Unos días después, recibió una notificación inesperada. Sus relatos habían sido seleccionados para una publicación local. Era un pequeño paso, tal vez, pero uno que podía cambiarlo todo. ¿Era esta la puerta que había estado esperando? La incertidumbre creció nuevamente. Sin embargo, lo que más lo angustiaba era el hecho de que, ahora, tenía que enfrentar a su padre. Iba a abrir un nuevo capítulo en su vida, pero el miedo a ser rechazado presionaba en su pecho. Alejandro respiró hondo, recordándose que esta era una oportunidad. La anestesia del miedo ya no tenía poder sobre él. Antes de tomar la decisión, un pensamiento lo asaltó. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a la verdad que había construido hasta ahora? Mientras se preparaba para esa conversación inevitable, se dio cuenta de que su camino hacia la escritura apenas comenzaba. En la búsqueda de su voz, estaba a punto de enfrentar un desafío mayor que nunca imaginó. El momento de la verdad se avecinaba. La mañana siguiente, Alejandro se despertó con el insomnio aún en su mente. El eco de sus propias palabras, las vibraciones de la conexión hecha la noche anterior, resonaban en un rincón de su conciencia. Sin embargo, el peso de la inminente conversación con su padre lo absorbía.
Sabía que no se trataba solo de compartir su éxito con una publicación local. Lo que realmente temía era la posibilidad de que su padre no comprendiera su nueva dirección. Se sentó en su escritorio, las hojas en blanco desafiándolo con su inmaculada superficie. La inspiración parecía una amiga distante, y se dio cuenta de que para avanzar debía volver a sus raíces, a aquel impulso que lo había llevado a escribir en primer lugar. Tomó un papel y comenzó a esbozar sus pensamientos. Las palabras fluyeron con dificultad al principio, pero poco a poco fueron encontrando su forma. En esa lucha llena de dudas y destellos de claridad, entendió que su padre no podría comprenderlo si él mismo no articulaba primero su verdad. Mientras la tarde se deslizaba hacia el ocaso, se dispuso a escribir una carta. Las palabras empezaron a formarse con un propósito claro. No solo era un intento de explicar lo que había elegido, sino un intento de conectar. Quería que su padre supiera que su deseo de escribir no disminuía su lealtad a la familia. Era un reflejo de sus luchas y sueños, una búsqueda de autenticidad más que de una ruptura. Cruzó la puerta de su casa con la carta en la mano, decidido a encontrar a su padre en el taller. El olor a madera y el sonido del serrucho reverberaban mientras se acercaba a su figura, absorta en su trabajo. No era solo un padre, era un hombre que había sacrificado mucho por su familia. De repente, la visión de ser recibido solo con decepción lo paralizó momentáneamente. «Papá», empezó, sintiendo como si el aire se le escapara. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero antes de que pudieran salir, una ráfaga de dudas le hizo vacilar. ¿Era este el momento adecuado? ¿Acaso estaba preparado para la tormenta emocional que podría desatarse? Pero recordando su mantra, comprendió que era un riesgo que había que correr. Con la carta extendida entre ellos, la tensión llenó el espacio. «Quiero que leas esto», dijo, no tan firme como lo deseaba, pero seguro de que no podía dar un paso atrás. La incertidumbre lo rodeó mientras su padre la tomaba, sus ojos se cerraron por un instante, quizás anticipando la naturaleza de lo que tenía delante. El silencio se hizo denso mientras su padre leía, y cada segundo parecía alargarse. Era como si Alejandro se observara desde fuera, enfrentando dos mundos que colisionaban. En ese instante, la vulnerabilidad se convirtió en su armadura. No estaba solo frente a su padre, sino ante sus propias inseguridades y aspiraciones. Al finalizar, su padre alzó la vista, una expresión de sorpresa cruzó su rostro. El silencio se transformó en una mezcla de emociones. ¿Qué significaría esto para ambos? Alejandro sintió que era un veredicto inminente que podía cambiar el curso de sus vidas. Antes de que su padre hablara, sentía un torbellino de emociones, tristeza, esperanza, temor. Estaba preparado para cualquier respuesta, incluso para el rechazo que temía. Pero había algo más en juego, era un reflejo de su propio viaje personal y un compromiso con su verdad. Justo cuando su padre abrió la boca para hablar, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Una llamada inesperada. La incertidumbre se apoderó de Alejandro. En ese instante, entendió que su camino hacia el autodescubrimiento y la aceptación familiar estaba lleno de imprevistos. ¿Sería esta la oportunidad que tanto había esperado o un obstáculo más en su viaje? El destino de Alejandro pendía en la balanza, su mundo estaba a punto de transformarse una vez más. El sonido del teléfono resonó como un trueno en la pequeña habitación, cortando el aire denso de incertidumbre. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba, como si la llamada estuviera destinada a desvelar verdades ocultas. Su padre, con la mirada aún fija en la carta, pareció titubear un instante antes de atender la llamada. La escena se convirtió en un segundo eternamente suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. Mientras escuchaba a su padre hablar, Alejandro se vio atrapado en la maraña de emociones que se entrelazaban. Era el deseo de ser comprendido y el temor al juicio. La carta, una extensión de su alma, ahora parecía una carga. La conversación con su padre había sido interrumpida, pero eso también le otorgaba otro momento de reflexión. La inseguridad se convirtió en un espacio fértil para discutir la autenticidad de su camino. Se sentó en un banco del taller, sus pensamientos comenzaron a girar en torno a la posibilidad de que la llamada pudiera ser un catalizador. Tal vez vendría una oportunidad nueva, algo que cambiaría el curso de su carrera y su vida.
Sin embargo, esa esperanza se mezclaba con un profundo miedo a quedar atrapado en lo convencional, a ser aquello que otros esperaban de él. Cuando su padre finalizó la llamada, se giró hacia Alejandro. Su expresión había cambiado. El brillo de sus ojos se tornó intenso, como si había escuchado cosas que lo sorprendieron. Alejandro sintió que se asomaba a una nueva revelación, sin embargo, la tensión en el aire era palpable. ¿Quién era?, preguntó Alejandro, el eco de su propia voz resonando con la ansiedad que enfrentaba. Era don Manuel, respondió su padre, mientras se limpiaba las manos en un trapo. Me ofreció un trabajo en su taller. Necesita ayuda para un nuevo proyecto. Alejandro no supo cómo reaccionar. La noticia atrajo hacia él un torrente de emociones contradictorias. Por un lado, el logro de su padre lo llenó de orgullo. Pero por otro, asoció la oferta con un camino que él mismo había rechazado. La idea de seguir los pasos de su padre, de acumular habilidad en un oficio que no era el suyo, lo ahogaba un poco más. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, incapaz de ocultar su inquietud. Dije que lo pensaría, respondió su padre, con una seriedad inesperada. Pero no puedo dejar de pensar en ti, hijo. Lo que escribiste en la carta me hizo reflexionar sobre qué significa realmente perseguir nuestros sueños. Ese simple comentario encendió algo en el interior de Alejandro. Era un reconocimiento que anhelaba, un principio de conexión que había dado un paso hacia la aceptación. La lucha por ser auténtico podría no ser solo su carga, sino también una batalla compartida. Sin embargo, estaba claro que su propio camino iba más allá del taller. Papá, hay algo más que necesito decirte, se animó a continuar, sintiendo cómo su voz se robustecía a medida que las palabras se atrevieron a salir. No iba a dejar que la oportunidad se deslizara entre sus dedos. Tenía que hablar de su pasión por la escritura, de cómo lo había liberado de las expectativas y le había permitido explorar su propio ser. Mientras hablaba, el espacio entre ellos se transformó. Andrés escuchaba, y la atención que prestaba le proporcionó a Alejandro valor. Cada palabra que pronunciaba se impregnaba con su verdad. Sin embargo, la conversión de ese momento también reveló una sombra. Mientras Alejandro intentaba transmitir su esencia, aparecieron dudas de él. ¿Ganaría la aprobación de su padre o volvería a ser el hijo decepcionante a sus ojos, rompiendo la tradición que seguía desde generaciones? Con cada respiración, la inseguridad bailaba. Las conexiones se fortalecían, mas la pregunta persistía. ¿Qué sucedería si su padre no comprendía la simplicidad de su búsqueda? Era un dilema que amenazaba con desbordar la felicidad que comenzaba a formar. Las palabras de su padre resonaban, y Alejandro sabía que el tiempo se aceleraba, que el siguiente paso estaba por venir. No sabía si estaba preparado, pero algo dentro de él empezaba a vislumbrar un camino liberador. Justo en ese instante, la puerta se abrió. Un nuevo visitante irrumpió en su burbuja de autenticidad, y una inquietante sensación de alerta se encendió. ¿Quién sería? ¿Qué haría con la revelación que comenzaba a construir? La incertidumbre dejó un eco profundo, instando a Alejandro a no retroceder. Su viaje por la verdad apenas había comenzado. La figura que apareció en la puerta era desconocida. Un hombre de estatura media y cabello despeinado que parecía llevar consigo el peso del mundo. Alejandro sintió que el aire se tornaba denso de nuevo, cada latido de su corazón resonando con la incertidumbre que emanaba de ese inesperado visitante. «Buenos días, ¿puedo pasar?», preguntó el hombre, su voz arrastrando el eco de una vida llena de historias. Alejandro, aún atrapado en el vaivén de sus emociones, dio un paso atrás. No sabía si era un intruso o un mensajero. Su padre asintió, señalando una silla con un gesto amable. «Soy Andrés y este es mi hijo, Alejandro. ¿A qué debemos el honor de su visita?». «Soy David», dijo el hombre, sentándose con la confianza de alguien que, a pesar de sus harapos, llevaba en su andar una luz de conocimiento. «He llegado porque quiero hablarles de oportunidades». Alejandro frunció el ceño. La palabra oportunidad provocaba una mezcla de entusiasmo y desconfianza en su mente. Las oportunidades habían parecido frágiles y, a menudo, se transformaban en cadenas de expectativas para él. «¿Qué tipo de oportunidades?», inquirió, incapaz de ocultar su escepticismo. David lo miró fijamente, evaluando el desafío que subyacía en la pregunta.
He trabajado en muchos proyectos que requieren una mirada fresca. Sé que su padre tiene habilidades excepcionales en el taller, pero ambos son más que ello. Alejandro, tienes un talento evidente para escribir y con ese potencial, puedes transformar no solo tu futuro, sino también el de muchos otros, afirmó, cada palabra resonando con una verdad poderosa. El comentario fue un golpe en la mente de Alejandro. Era extraño escuchar algo tan claro y válido sobre su pasión. Su rutina de esconder su deseo de escribir tras el muro del deber se desmoronaba. Sin embargo, una voz interna comenzó a alzar su protesta. ¿Cómo podía David conocer sus sueños si nunca se los había compartido? Explícame más, se apresuró a pedir, aunque su mente estaba en un torbellino. David explicó que había un proyecto emergente en el que las historias de vida se entrelazaban con la experiencia artesanal. Busco colaboradores para crear un libro que capture la esencia de los oficios tradicionales. Cada relato puede ser un vehículo que inspire a la próxima generación, especialmente con el legado que tu padre construye en el taller. La chispa de la idea hizo titilar algo en el interior de Alejandro. Cuando el hombre mencionó las historias, su mente comenzó a imaginar cómo sus propias palabras podrían hacer eco en otros, revirtiendo la sensación de inconformidad que lo había acompañado. Andrés, visiblemente intrigado, interrumpió la charla. Pero Alejandro, esto implica un compromiso, una dirección que quizás requiera sacrificar la estabilidad de un trabajo por el incierto camino de la escritura. Lo sé, respondió Alejandro, sintiendo la tensión en su pecho. La lucha entre su compromiso familiar y su deseo personal nunca se había sentido tan palpable. Era un pesaje entre seguir el camino trazado o huir hacia la búsqueda de su verdad. Estoy dispuesto a asumir el reto, solo espero que esto no desencadene más decepciones, se atrevió a decir, sintiendo que cada sílaba alineaba sus pensamientos hacia un nuevo horizonte. David sonrió. Las grandes historias nunca se cuentan sin un poco de riesgo. Estás a un paso de descubrir tu voz, y este viaje podría brindarte más que solo un libro. Podría ser el comienzo de un legado que inspire a otros a seguir sus sueños. La puerta de la posibilidad estaba entreabierta, y Alejandro sintió una brisa fresca empujar hacia adentro la incertidumbre y la visión. Pero la calma de la promesa se interrumpió de inmediato por un grito que resonó desde el fondo de su ser. Y si no estaba preparado para lo que esto significaba realmente, la conversación se tornó intensa. Alejandro debía decidir cómo integrar esta invitación a su vida, cómo podía armonizar las expectativas familiares con su búsqueda de autenticidad. La combinación de emoción y temor solía ser paralizante, un precipicio entre el deseo y la realidad. Mientras el peso de la decisión comenzaba a fundirse, un nuevo apuntador a su visión emergía en su mente. ¿Qué pasaría si se atrevía a enfrentarse al rechazo, pero, sobre todo, a un nuevo mundo de posibilidades? La mirada de David se mantenía firme, pero Alejandro sabía que no solo su futuro estaba en juego, sino también el legado que podía construir sobre los cimientos de su padre. Cuando la conversación avanzaba hacia el cierre, la puerta detrás de ellos se cerró con un golpe resonante. El eco dejó claro que la definición de su camino se estaba escribiendo en ese preciso momento, ¿pero se atrevería a dar el siguiente paso? La incertidumbre de su elección giró en su mente. ¿Sería la concepción de su propia identidad lo que lo llevara a la transformación que anhelaba? Alejandro observó a David mientras reflexionaba sobre la magnitud de la invitación. Las palabras del visitante danzaban en su mente como llamas que atraen a un polilla, y él se sentía cada vez más atrapado en su calor. Empezaba a vislumbrar un futuro donde su voz contaba, donde sus palabras emocionaban, pero el temor a lo desconocido obstaculizaba su camino como un ladrillo en su pecho. Andrés, con su mirada sabia pero preocupada, observaba el intercambio. Entendía las ambiciones de su hijo, sin embargo, sabía que el futuro de Alejandro estaba lleno de desafíos. Recuerda que, sea lo que sea, no todas las oportunidades están destinadas a ser abrazadas. Hay que evaluar si realmente son un camino hacia el desarrollo personal o simplemente un espejismo que te desvíe de tus responsabilidades. Las palabras del padre, aunque bien intencionadas, hacían eco en la mente de Alejandro de manera ambivalente. Por un lado, su voz interna instaba a que se arriesgara por la pasión, por el deseo de crear, pero por otro lado, la voz de la razón le recordaba su compromiso con el taller familiar. Pero, papá, ¿no es esta una oportunidad para crecer?, se atrevió a contestar.
sintiendo que cada palabra era un desafío no solo a su padre, sino también a su propio miedo. David habla de contar historias, de conectarnos con otros a través de las palabras. Es lo que siempre he querido hacer, David asintió, como si validara el grito interno de Alejandro. Esa necesidad de contar es básica, Alejandro. Es tu esencia. Las expectativas son importantes, pero no permitas que te ahoguen. Si sientes que esto puede abrirte puertas, entonces es justo luchar por ello, afirmó. Su tono profundo y resolutivo. El diálogo entre los tres creó un espacio cargado de tensión. Alejandro sentía las expectativas de su padre, el peso de la tradición familiar y, al mismo tiempo, la implacable sed de su ambición. En su mente, cada argumento construido se sentía como una balanza que pendía hacia dos direcciones. Tomó una profunda respiración mientras las imágenes de sus escritos perdidos surgían en su mente. Momentos de desahogo, de liberación, evaporándose tras las obligaciones cotidianas. Las estanterías llenas de cuadernos polvorientos que llevaban su realidad como un secreto inconfesable, tan a la vista, pero tan inalcanzables. David, ¿cuáles son los pasos necesarios para embarcarnos en este proyecto? ¿Cómo se elige una historia? ¿Cada relato requiere de una experiencia? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, preguntó Alejandro, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y autocrítica. David sonrió una vez más. Los relatos se eligen no por su perfección, sino por su autenticidad. Cada experiencia de vida tiene un valor único. La clave es capturar la voz que resuena en ti. No necesitas ser adulto para tener experiencias que valgan la pena. A veces, lo que importa es la emoción detrás de las palabras. Las respuestas de David lo estimularon. Alejandro empezó a ver el potencial en su relato, un espacio donde podía liberar sus miedos en forma de prosa, de relatos que podrían resonar y, de algún modo, ayudar a otros a ir más allá de sus propias limitaciones. Pero, al mismo tiempo, el resquicio de la duda levantaba la voz. ¿Sería capaz de lidiar con el rechazo? ¿Con la opinión de quienes no pudieran entender su deseo de volar? La conversación se profundizó, abordando su relación con la escritura, las inseguridades que lo habían mantenido cautivo. Ante cada elección discutida, crecía un sentido de determinación más fuerte, iluminar el camino que había estado oculto por las sombras del miedo. Sin embargo, justo cuando empezaba a ver claridad, el rugido del pasado se coló en sus pensamientos. Si me desvío del camino, ¿qué quedará del legado de mi padre? ¿Podría esto llevarnos a una fractura entre nosotros? Era imposible ignorar el contraste entre su deseo y la tradición que lo había formado. Mientras el diálogo se acercaba a su fin, David se levantó, antes de despedirse. Le ofreció un último consejo. El miedo es un compañero fiel, pero no tiene que ser tu guía. A veces, se necesita una chispa para encender una hoguera. Medita sobre ello y da el primer paso. Con esas palabras flotando en el aire, la incertidumbre que había estado ahí se sentía más opresiva que nunca. Alejandro supo que estaba en un cruce de caminos. Podía tomar el camino conocido o lanzarse hacia lo desconocido. La decisión se cernía sobre él como un cielo cargado de tormenta. Mientras David se marchaba, el eco de su voz se convirtió en un mantra en su mente. Descubre tu voz, Alejandro. ¿Se atrevería Alejandro a dejar que esa voz se alzara por encima de la tormenta de la expectativa? Se encontraba al borde de una revelación que podría cambiar su vida para siempre, pero, ¿era realmente capaz de dar ese paso hacia la transformación? La noche cayó con un peso de dudas y expectativas que se mezclaban en la mente de Alejandro. Se sentó a su mesa, los cuadernos polvorientos frente a él como un recordatorio constante de su deseo reprimido. Las páginas vacías lo retaban, cada una de ellas un espacio potencial para liberar su creatividad. Pero el temor lo inmovilizó, como si las palabras fueran cadenas que lo mantenían anclado. Decidió, entonces, que debía enfrentarse a su propia tormenta interior. Se levantó con determinación y se dirigió a la antigua biblioteca familiar, un lugar donde tantos han escrito historias que nunca salieron a la luz. Cada estante repleto de libros atesoraba voces que habían encontrado su espacio en el mundo, mientras que él permanecía atrapado en la sombra del escepticismo. Sentado en un rincón acogedor, empezó a hojear uno de sus libros de referencia sobre narrativa. Sus dedos recorrieron las páginas, absorbiendo cada consejo literario.
La autenticidad en la voz es la clave, había leído, y esas palabras resonaron fuertemente en él. Frases que antes parecían lejanas empezaron a cobrar vida. Reflexionó sobre sus propias experiencias, los momentos que había vivido y las emociones que lo definían. Una idea lo golpeó como un rayo. ¿Por qué no comenzar su historia desde lo que conocía? Regresó a su infancia, a los momentos pequeños y significativos que siempre había pasado por alto, esos relatos que no requerían grandes hazañas heroicas, sino la verdad de su existencia. Cada frase que escribía era un acto de liberación, un enfrentamiento a sus propios miedos. Con cada palabra que brotaba, una parte de él se sentía más ligero. Sin embargo, cada atisbo de progreso se acompañaba de una sombra de duda. La crítica lo atormentaba. Se cuestionaba, ¿sería suficiente mi voz para resonar? ¿Quién se interesaría en esta historia común y corriente? Pese a todo, esa noche hubo algo diferente en su proceso. Consciente de su ansiedad, decidió escribir una carta, una especie de declaración a sus temores. Te reconozco, pero no te permitiré dominarme. Esta historia es mía. No será perfecta, pero será auténtica. Puso cada palabra con una mezcla de angustia y liberación, dejando fluir sin restricciones. A medida que brillaba la luz del alba, una euforia nueva comenzó a formarse en su interior. Su trabajo no solo era un camino hacia la narración, sino que se sentía como un acto de afirmación personal. Hacer frente al rechazo no le parecía tan devastador al sentirse conectado a su esencia. Sin embargo, al repasar sus notas en busca de una dirección clara para su relato, un nuevo ímpetu pulsó en su corazón. La posibilidad de compartir su viaje, no solo en forma de narrativa, sino como una vía para que otros descubrieran sus propios caminos, lo aturdía y excitaba a la vez. De repente, la escritura se convirtió en un canal para la conexión humana, un viaje compartido de lucha y descubrimiento, pero justo cuando la claridad se asomaba en su mente, una inquietud se enredó con su empoderamiento. Las palabras de su padre regresaron, como un eco. ¿Qué pasará con el taller familiar? Cuestionándose si podría llevar ambas cargas sin sacrificar alguna de ellas. El dilema se tornó esencial en su pensamiento. Podía arriesgarse y dar el paso hacia lo desconocido, pero eso conllevaba renunciar a lo familiar, a la rutina establecida que lo había mantenido seguro. La balanza había comenzado a inclinarse más hacia el lado de la escritura, pero ¿podría realmente actuar en consecuencia? Finalmente, una revelación fulgurante iluminó su mente. El verdadero secreto del desarrollo personal no era elegir entre dos caminos, sino encontrar la forma de integrar ambos. Así como las historias que él anhelaba contar estaban compuestas de fragmentos de su vida, tal vez su vida también podría ser una amalgama de pasiones. Se armó de valor y cerró su cuaderno. Estaba decidido a ser reflejo de las contradicciones que tanto había temido. La historia de su vida no solo incluiría la palabra escrita, sino cada decisión tomada con valor. Con una profunda respiración, se prometió revelar esa nueva voz, una que no necesitaba elegir entre lo familiar y lo deseado, sino que en su esencia podía ser ambas cosas. Mientras cerraba la puerta de la biblioteca, un nuevo impulso encendió su interior. Había comprendido algo crucial, el momento de la verdad se avecinaba. ¿Sería capaz de presentar su historia al mundo y permitir que resonara, a pesar de las inseguridades? Decidido a desatar su voz, sabía que ya no podría dar marcha atrás. La senda hacia su transformación se abriría ante él, y en el horizonte, la figura de David se manifestaba como un faro de esperanza. La próxima decisión aguardaba, y Alejandro supo que su momento estaba a punto de llegar. Alejandro salió de la biblioteca con la cabeza llena de reflexiones y caminos por recorrer. La luz del día le devolvía la perspectiva, revelando un mundo que antes le parecía opaco y temeroso. Sus pasos se dirigieron al taller familiar, el lugar donde cada día se encontraban las memorias de su linaje. Sabía que debía integrar sus sueños literarios con las expectantes miradas de quienes contaban con él. Al cruzar la puerta, el aroma a madera y a aceite de máquina ocupó sus sentidos, un abrazo familiar que, aunque reconfortante, mantenía intacto el peso de sus responsabilidades. Miró alrededor, cada herramienta, cada plano, cada mesa de trabajo representaba una parte de su historia, pero también un recuerdo de la tradición que debía honrar. Su padre, casi como un eco, resonaba en su mente, siempre aquí, Alejandro, siempre aquí.
Mientras limpiaba una superficie cubierta de polvo, la idea de compartir su proceso literario germinaba en su interior. No solo escribir sería suficiente. Quería que cada uno en el taller conociera su viaje, que comprendieran que lo que estaba creando iba más allá de las palabras, era una parte de su propio crecimiento. La vulnerabilidad se asomaba, y con ella, el temor a mostrar su fragilidad ante aquellos a quienes admiraba. Con decisión, convocó a su equipo. Miradas inquisitivas se posaron en él mientras buscaba las palabras adecuadas. He estado escribiendo, comenzó, sintiendo cómo la voz le temblaba. No solo sobre cuentos, sino sobre nuestras experiencias, sobre nosotros. Fue un paso apasionante pero que también lo sumía en un mar de incertidumbres. ¿Cómo recibirían sus confesiones? David, su viejo amigo y confidente, sonrió con complicidad. Alejandro, todos aquí sabemos que la vida es una amalgama de historias. ¿Por qué no unirlas? Esa simple frase resonó como un mantra que lo impulsaba a salir del caparazón. Decidido, invitó a sus compañeros a compartir sus propias historias, creando un espacio de diálogo y expresión. Las respuestas fueron variadas. Algunos se mostraron reticentes, con miedo a la crítica o al ridículo, pero otros se dejaron llevar por un naufragio de recuerdos y anhelos que necesitaban salir a la superficie. Alejandro, sintiéndose cada vez más fuerte, hizo preguntas que desterraban los silencios incómodos. ¿Qué es lo que realmente queremos contar? ¿Qué nos da miedo demostrar? El ambiente se transformó, funcionando como una catarsis colectiva. Las historias, entrelazadas bajo la luz tenue del taller, ampliaron la conexión de Alejandro con su grupo. En ese instante, comprendió que su escritura no solo había sido un refugio solitario, sino que podía ser un puente que unía a las personas en torno a las luchas compartidas. Sin embargo, mientras tejía la narrativa conjunta, una pequeña sombra de inquietud se deslizaba por su mente. Algunos de sus compañeros aún parecían dudar de la valía de sus relatos. Mientras Alejandro narraba su avance en la escritura, su voz se entrelazaba con la de los demás. Era un paso hacia lo desconocido, comprometido a dar vida a historias que no solo serían suyas, sino colectivas, pero al regreso a casa, una inquietante pregunta resurgió. ¿La valentía de abrir su corazón los llevaría a reacciones inesperadas? ¿Estaría preparado para enfrentar las críticas si su voz no era bien recibida? Su pecho se sentía pesado con la posibilidad del rechazo, el eco de su miedo a la mirada juiciosa de quienes apreciaba requería un nuevo enfoque. No solo debe aceptar la vulnerabilidad, sino también reconocer que podía aprender de ella. Una revelación se posó sobre su mente como un destello. La escritura era su camino a la sanación, no solo de sí mismo, sino de aquellos que compartían el taller. En silencio, se preparó para combinar su mundo de letras con el sudor y esfuerzo propios del taller familiar. La representación de su historia estaba a punto de convertirse en una sinfonía de experiencias compartidas. El diálogo, una integración de voces, se transformaría en su próximo desafío. Ya. No habría escapatoria de sus temores, solo la posibilidad de confrontarlos a través de la escritura colectiva. El próximo paso lo llevaría a un lugar donde cada tono, cada acento, revelaría la profundidad del compromiso que estaba asumiendo mientras se alejaba de su taller. Una idea electrizante se formó en su mente: escribir no solo representaba una salida creativa, sino que también era un acto de conexión inherente. ¿Sería suficiente arriesgarse en el traspaso de lo íntimo a lo colectivo? Deseoso de descubrir la respuesta, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar, un capítulo que fusionaría lo que significaba ser Alejandro con el compromiso de transformar cada dificultad en una oportunidad. Alejandro despertó una mañana nublada, con una sensación de inquietud gemela a la esperanza que lo había acompañado en los últimos días. Había decidido organizar una reunión más formal en el taller. Era momento de materializar el diálogo colectivo que había comenzado, pero su mente retumbaba con preguntas sin respuestas. ¿Lograría realmente que su grupo se abriera por completo? ¿Sería capaz de sostener el peso emocional de sus relatos? Mientras se vestía, observó su reflejo en el espejo. Buscó la determinación en sus ojos, una chispa que lo impulsara hacia su próximo desafío. Sabía que la autenticidad era fundamental, debía presentarse no solo como el líder del taller, sino como un compañero vulnerable. Esa vulnerabilidad podía ser la clave que uniese a todos. Al llegar al taller,
el ambiente ya palpitaba con la presencia de su equipo. Se sentaron en torno a una larga mesa de trabajo, cada uno con una libreta y un bolígrafo, en una atmósfera cargada de expectativa. Alejandro respiró hondo, sintiendo cómo el aire entraba en su pecho y expandía ese nudo de nervios. Iba a hablar de algo que le concernía profundamente. «Hoy vamos a hacer algo diferente», empezó, su voz resonando en el silencio que había creado. «Quiero que compartamos no solo nuestras historias, sino que nos empuja a contarla. Hay algo increíble en mostrar nuestra humanidad, y creo que puede darnos fuerzas». Las miradas se encontraron. Algunos se reían nerviosamente mientras se abría el diálogo. Un murmullo anónimo comenzó a girar en la sala, pero Alejandro no quería perder su impulso, y mientras su mente buscaba respuestas, su corazón ya sabía que necesitaba ser audaz. «A veces, el mayor miedo es el que no se expresa», continuó, empujando a la habitación hacia una apertura sincera. «Como el miedo a no ser comprendido, incluso, a ser juzgado. Pero si no nos arriesgamos a contar nuestros miedos, continuaremos atrapados en ellos». Poco a poco, sus compañeros comenzaron a hablar. Sus relatos fueron una marea de luchas personales, historias de fracasos, sueños marchitos, pero también resurrecciones. Alejandro sentía que, a medida que se compartían las experiencias, también se admitían el dolor y la tristeza que cargaban. Las palabras de su padre fluyeron en su pensamiento, y se sintió agradecido por el terreno fértil que había creado mientras se desenvolvía la conversación. Recordó algo que había leído: la historia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ello. Reflexionó sobre su propio enfoque de la escritura. ¿Estaba realmente utilizando sus experiencias para transformar su vida? ¿O simplemente las almacenaba en un rincón oscuro de su mente? Repentinamente, una voz resonó en el taller, cortando sus pensamientos. Era Marta, una de las más calladas del grupo. Con timidez, pero una resolución palpable, comenzó a compartir cómo la pérdida de su madre había forjado su vida y cómo, a pesar del dolor, había logrado escribir diversas cartas imaginarias que nunca enviaría. Era un acto de sanación y, en ese momento, Alejandro comprendió que la magia de las historias residía en su poder para sanar. El aire se hizo denso con emociones genuinas, y Alejandro se sintió abrazado por una conexión profunda. Pero también sentía un peso en el pecho. La conversación había revelado capas incómodas que podría ser complicado abordar. A medida que se compartían historias, se reforzaban los lazos entre ellos, pero el temor al juicio se encarnaba como un espectro en la sala. Alejandro sabía que el desafío no estaba solo en contar historias, sino en aceptar que cada uno de esos relatos merecía ser honrado. Cuando la reunión culminó, un sentido de logro lo acompañó, pero la inquietud no se disipó. Había logrado abrir un camino hacia la honestidad, pero estaba preparado para recibir todas las críticas que vendrían al explorar más a fondo esas historias íntimas. Mientras se recogía, un pensamiento inquietante comenzó a rondar en su mente. ¿Y si uno de esos relatos revelaba un secreto oscuro que podría desestabilizar todo lo que habían construido juntos? Esa perspectiva le heló la sangre, sugiriendo que el camino hacia la verdad podría ser más complicado de lo que había supuesto. Sentía que un nuevo ciclo de transformación se estaba gestando. ¿Lograría enfrentar las verdades que venían hacia él, y cómo cambiarían esas revelaciones la dinámica, no solo de su grupo, sino de sí mismo? La única manera de saberlo sería arriesgarse una vez más a escuchar. Alejandro se despertó con la sensación de que había llegado el momento de la verdad. La neblina de la incertidumbre se disipaba lentamente, y con cada amanecer, una nueva perspectiva florecía en su mente. La sala del taller, donde tantas historias habían comenzado a entrelazarse, se convirtió en el escenario donde su propio relato se desplegaría, uno que integraría sus sueños de escritor con el legado familiar que había llevado consigo siempre. Frente a su equipo, sintió que las palabras se formaban en su interior como un río desbordante. Había comenzado a escribir historias que reflejaban su vida y, al hacerlo, había descubierto que cada fragmento de su experiencia no era solo autobiográfico, sino un reflejo de las luchas y anhelos compartidos. Sabía que debía transmitirlo, que debía mostrar a su equipo cómo la escritura no solo podía ser un acto individual, sino una herramienta de conexión. «Hoy quiero que compartamos algo más profundo», comenzó, con la vulnerabilidad vibrando en su voz. «Cada uno de nosotros tiene una historia que ha moldeado quienes somos.
no se trata solo de lo que hacemos en el taller, sino de lo que llevamos dentro. Quiero escuchar sus relatos, los que han quedado guardados y que merecen salir a la luz. Las sonrisas nerviosas se convirtieron en asientos de alivio y, poco a poco, los miembros del equipo comenzaron a abrirse. Uno a uno, relataron vivencias que habían estado escondidas bajo la superficie. Desde la lucha de Marta con la pérdida de su madre hasta la lucha de Javier por salir adelante en un entorno que lo despreciaba. Cada historia reveló las capas de dolor, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Alejandro las escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra tejía un cuadro más grande de humanidad compartida. Al concluir, había un silencio reparador. Alejandro se sintió satisfecho, sabiendo que aquel intercambio había trascendido la rutina diaria del taller. Se habían vuelto más que compañeros de trabajo, se habían convertido en un eco de sus sueños, entrelazados por las narrativas que cada uno había otorgado. Pero no solo eso, habían generado un espacio seguro que fomentaba la autenticidad. Aprovechando la energía generada, Alejandro propuso un proyecto conjunto, un libro donde cada uno podría escribir un relato sobre sus experiencias. De inmediato, la idea fue acogida con entusiasmo. Cada miembro del taller, incluyendo a su padre, comenzó a vislumbrar la posibilidad de contar su historia, de celebrar sus luchas y victorias, y de compartirlas con el mundo. La escritura se convirtió en un faro que iluminaba caminos, y Alejandro experimentó un orgullo profundo por ser el puente entre estos mundos. Sin embargo, lo que más le conmovió fue la reacción de su padre. Durante las reuniones, lo vio participar activamente, ofreciendo su perspectiva sobre el trabajo manual, y cómo cada pieza podía contar su propia historia. Alejandro se dio cuenta de que su padre, quien siempre había visto la vida a través del prisma del trabajo duro y la perseverancia, también había comenzado a comprender el valor de dar voz a las emociones. Fue un momento culminante cuando, tras una de las sesiones de escritura del taller, su padre se acercó a él. «Hijo, quiero que sepas que me siento orgulloso de lo que haces», le dijo con sinceridad. «Nunca imaginé que la escritura siembra tanto poder. Quizás hemos tenido distintas interpretaciones de la vida, pero eso no significa que una sea mejor que la otra». Esta afirmación marcó un giro en su relación, sellando un entendimiento mutuo que solo la vulnerabilidad y la apertura podían generar. A medida que el proyecto del libro tomaba forma, Alejandro comenzó a procesar sus propias historias de una manera nueva. Se dio cuenta de que había crecido y madurado, y que su miedo al fracaso había evolucionado en una comprensión de que su voz no solo era válida, sino necesaria. Con cada sesión de escritura y cada página completada, se dio cuenta de que sus aspiraciones y la realidad que había temido confrontar estaban comenzando a alinearse. Había conquistado su miedo y lo había transformado en una fuerza motriz. Finalmente, el libro fue publicado. Cada página portaba el peso de las vivencias de un grupo de personas que habían decidido mirarse a sí mismas y a los demás con honestidad. En la presentación del libro, mientras observaba a su familia y amigos, los rostros iluminados con orgullo y emoción, Alejandro sintió que había logrado algo genuino. No solo había encontrado su lugar en el mundo, sino que había construido un espacio donde la autenticidad y el amor por las historias se entrelazaban. Al mirar a su padre, sabiendo que ahora compartían un vínculo renovado, sintió que nada podía compararse con esa conexión. Había defendido su sueño y había visto convertirse en una realidad, permitiéndole no solo crecer individualmente, sino también fortalecer los lazos con su familia. Era la evidencia clara de que cada lucha había sido, efectivamente, una oportunidad disfrazada. En ese instante, Alejandro supo que la vida es un continuo camino de descubrimiento, y que el verdadero legado no se mide solo por las historias que contamos, sino por la autenticidad con la que vivimos. Su viaje había dejado huellas, no solo en él, sino en todos aquellos que se atrevían a seguir sus pasos. Y al final, lo más importante no era solo alcanzar un sueño, sino darse cuenta de que cada uno de nosotros tiene una historia valiosa por compartir. Si tú también sientes que es hora de contar tu historia, necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.
No esperen ni un segundo más para compartir.